71 años. 71. Comenzó a los 50. Más o menos. ¿Y qué Sí, cosa doctor. hubo cerca por ahí a ese momento de la psoriasis? ¿Algo importante en la vida? ¿Hubo alguna pérdida de algo? Que lo relacionemos un poco. Sí, doctor, Sí. perdimos una propiedad que teníamos de jóvenes en San Borja, que habíamos trabajado tanto. Ajá. Y una persona Les llegada quitó. a nuestra familia lo vendió, nos dejó sin nada. Les quitó esa Entonces propiedad. no nos dio ni un centavo y parece que eso más me afectó Claro. en la vida y me puse mal y de Ajá. ahí comencé en la cabeza con un pequeño granito, creí que era, pero me fui al Cayetano, me hicieron un estudio y me dijeron que era psoriasis. Ujú. Entonces sí me dijeron que de ahí que no había curación para eso, solamente que había una crema. Ujú. Y no volví a ir más al doctor, no volví, dije, bueno, si eso es para mí, ha nacido así, bueno, lo llevaré. Solamente cuando a veces tengo algún problema de repente en mi cabeza, ¿no? Porque en mi familia vamos todo bien, felizmente Ajá. me ha tocado un buen esposo, buenos hijos. Entonces estamos en esa parte bien, pero a cualquier problema que tenga a veces con mis hermanas o con mi mamá, Cuando se ahí es donde me preocupa usted, afecta más. cuando se preocupa usted, vuelve a acordarse de la casa esa que perdió, ¿aumenta la psoriasis? ¿Se activa de nuevo? No quisiera acordarme, pero a veces viene mi recuerdo. Pero aunque no se acuerde, usted se acuerda, ¿no? Así es. Hay que hacerle otro tipo de tratamiento. Luego vamos a hablar también para ver cómo borramos en la mente ese yo pésimo quisiera, recuerdo. doctor, que Ajá. por favor alguna crema, porque Vamos a hablar. como dice la doctora, pica bastante. Ajá. Sí, de tiempo en tiempo me sale más, Muy ¿no? bien. Pero después como que desaparece también, ¿ah? Vamos a ver. En mi cara tenía, ahora no tengo nada. Gracias, Fabiola. Vamos a conversar con la doctora. Nos ha contado, asocié un poco, Claro. porque como tiene que ver mucho el estrés, Factores desencadenantes. hay un desencadenante, hay un brutal emoción, una emoción Muy intensa. y rompe El equilibrio. y aparece, no solamente las psoriasis, aparecen las alergias. Luego vamos a hablar de eso. Esta señora que tiene la psoriasis ahí 20 años, Es una psoriasis que está localizada en cuero cabelludo. Ajá. Generalmente, como le mencionaba, se puede confundir a veces con una dermatitis seborreica, que al inicio probablemente lo creyó la señora, pero sin embargo el diagnóstico fue una Pégase psoriasis. un poquito más al micrófono. Una psoriasis Ajá, de ajá. cuero cabelludo. Sin embargo, esta señora lo va controlando bien con tratamiento tópico. El uso de champús para la caspa puede mejorar Puede la mejorar. psoriasis. ¿El Hemos Celsum estado- es bueno para eso o no? Claro, el Celsum, los champús que tengan ácido salicílico a una Ajá. concentración bajita, 1%, les puede ayudar bastante. Y eso sí hay de venta. ¿Y cuál en es las el tratamiento que están usando ustedes con gran efectividad? ¿Qué sustancias químicas están usando? Se está usando actualmente inmunosupresores. Inmunosupresores. Se utiliza bastante el metrotexato, doctor, pero hay que hacer una evaluación médica y también los tratamientos biológicos, que son tratamientos que se dan a nivel hospitalario. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y hacer una evaluación previa porque también pueden tener efectos colaterales. O sea, Correcto. tiene que tener un manejo bastante estricto. De eso me hablará usted luego de una pequeña pausa comercial. Pancorbo, hablando sobre psoriasis. Me decía la doctora que hay tratamientos ahora inmunosupresores, como se trata el artritis reumatoidea, el lupus, como se trata, y también la psoriasis, ¿no? Claro, Y esos medicamentos, pero no se le da a cualquier paciente, tiene que tener previo estudio. ¿Cuándo le da usted a un paciente un inmunosupresor? Bueno, doctor, vamos a evaluar al paciente en cuanto a la extensión de la enfermedad y si hay Alguien que tiene el cuerpo, más de la mitad del cuerpo más comprometido. del 50% comprometido. Una cosa grave. Que no haya respuesta a tratamientos tópicos y a vía oral sistémica, porque los tratamientos biológicos son por vía endovenosa o a nivel por vía subcutánea. Y aquellos pacientes que tengan una psoriasis como una psoriasis eritrodérmica, pustulosa, que son formas severas de psoriasis. Entonces, sí ameritaría el riesgo-beneficio del paciente para ver si es candidato a este tipo de tratamientos, porque los efectos colaterales pueden ser varios. Incluso si el paciente padece alguna enfermedad de tipo oncológica, de cáncer, podría, no es que se dé en todos los casos, despertar. Por eso hay que hacer un buen estudio del paciente para iniciar este tratamiento. Correcto. Los resultados son buenos en aquellos pacientes que no tienen algún tipo de riesgo. Entonces, siempre se le explica esto al paciente para poder iniciar un tratamiento de tipo biológico, doctor.
Vale, muy bien. Y la gente que, por ejemplo, en niños, ¿también usan inmunosupresores para niños? En algunos casos, cuando la psoriasis es recalcitrante, sí, doctor. En los niños generalmente puede presentarse desde muy pequeñitos hasta los 17, 18 años. A veces está asociado a infecciones de piel de tipo estreptococos, y en los niños tienen una forma clínica particular que es la psoriasis gutata, que son pequeños granitos con una superficie descamativa. Incluso indicándoles tratamiento antibiótico para el proceso infeccioso, esto puede remitir fácilmente y la respuesta es bastante buena. Me preguntan, doctora, si la psoriasis se asocia a otras enfermedades. ¿Está asociada a qué enfermedades generalmente? Doctor, como le mencionaba al inicio, la psoriasis está asociada, puede desencadenar una artritis de tipo psoriásica. Y en este caso sí están indicados el tratamiento biológico haciendo un buen estudio. También está asociado a problemas de colesterol elevado. Entonces todo paciente que va a la consulta hay que hacerle un examen de colesterol. También está asociado a diabetes, por lo tanto hay que hacer un estudio de glucosa. Y cuando tienen factores de riesgo como es dislipidemia, tienen diabetes y tienen obesidad, entonces pueden desencadenar infartos, que también se ha visto con mayores frecuencia, infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces son pacientes de alto riesgo que merecen un control periódico para que puedan disminuir los factores de riesgo, las enfermedades que me preguntan qué debe comer y qué no debe comer la gente con psoriasis. Los pacientes con psoriasis se les recomienda una nutrición a base de verduras, frutas, pescado blanco, evitar las carnes rojas, evitar las grasas. Por el mismo alcohol. El alcohol, como alcohol, va a exacerbar cualquier proceso inflamatorio. Entonces, el fumar, el tabaco y el alcohol sí se les pide que lo disminuyan en frecuencia y solamente puede ser debido a situaciones sociales. Y dentro de los pacientes que ve usted con psoriasis, ¿son personas muy preocupadas? ¿Son personas muy conflictivas? ¿Cómo es un paciente de la psoriasis? El paciente con psoriasis realmente es un paciente bastante ansioso, doctor. Es su personalidad. Mucha ansiedad. Es un paciente que está ansioso, porque su personalidad es así, de tipo innata, y segundo, por la misma enfermedad. Generalmente son pacientes que vienen y como cursan con el prurito, están que se rascan continuamente la piel y eso genera mayor ansiedad. Y no los dejará dormir también. Así es, los despertará Hay pacientes de edad que presentan este tipo de irritación en la piel y es insoportable, y de verdad que hay que tener bastante paciencia con ellos para poder manejar, ¿no? Sobre todo la familia. Vamos a recibir la llamada de don Abraham de Pueblo Libre. A don Abraham, ¿cómo está? Sí, doctor, buenas tardes y saludos a la doctora Pancorbo. Dos preguntas tengo. Una, si la psoriasis tiene preferencia por alguna raza en especial. Y la otra, le he escuchado al doctor Rubio hablar de la programación neurolingüística. ¿Qué interpretación hace esta programación con la psoriasis? Muy bien, muy bien. Vamos a darle a la doctora primero los blancos, los morenos, nuestra raza indígena, nosotros los mestizos mezclados. ¿Tiene alguna preferencia? Generalmente la literatura y los estudios avalan que la psoriasis es más frecuente en la raza blanca, de un 2%. Sin embargo, no hay estudios precisos en Latinoamérica y actualmente se dice que está bordeando entre el 0.5 y el 1% a nivel de Latinoamérica. Sí hay una incidencia pequeña, pero que sí se va aumentando por el estilo de vida de las personas, que es demasiado activa, ¿no? Entonces, sí tenemos más preferencia por la raza clara, blanca. Más la raza blanca es Así la que es, tiene más una mayor predisposición. Por el sexo le diré que se presenta tanto en mujeres como en varones, no tiene una predilección. Y por las edades, para Clara también se presenta con mayor frecuencia a partir de los 30, 40 años de edad, que son creo que en los adultos la etapa de mayor estrés, preocupación por diferentes motivos. Y la segunda parte de la pregunta, que es muy buena la pregunta de don Abraham, la programación neurolingüística ya se está hablando en el mundo entero. Las enfermedades, el 80% de las enfermedades y algo más del 80% se producen porque no sabemos manejar nuestras emociones, o nuestras emociones nos han ganado y hemos adquirido una enfermedad. Por ejemplo, ¿cómo se adquiere una alergia a los mariscos? Por ejemplo, usted está comiendo mariscos, un grupo de personas están comiendo mariscos y una de las personas recibe una noticia que le desagrada, por ejemplo, ¿me entiendes? Tú estás justo comiendo un marisco y te hablan que se incendió tu casa, o que tu mujer o tu esposo se fue con otra persona, o una pérdida de algo,
Y esa emoción en el momento que estás adquiriendo por comerte el marisco, más esa emoción de pena, tristeza, rabia, ira, se asocia. Y entonces cada vez que veas mariscos vas a tener alergia. Así se adquiere una alergia. Cuando yo le pregunté a la señora de Comas que nos llamó y le dije, algo pasó cuando usted a los 50 años hace la psoriasis, me dice, sí, mi casa me quitaron. Es una emoción bastante fuerte. Parece que cuando tú tienes ese tipo de emociones tan fuertes, tan duras, tu sistema inmunológico se confunde y os disminuye y aprovecha algún desequilibrio, un germen, un virus, una enfermedad o un desequilibrio hormonal y comienzas a organizar una enfermedad. Así se está interpretando últimamente con estos conocimientos de la programación neurolingüística, cómo hacemos todas las enfermedades que nos aquejan. En otras palabras, nosotros mismos hacemos la enfermedad. Lo mismo que las mujeres que no perdonan a veces a los maridos por las cosas que hacen los hombres o hacemos los hombres, entonces llevan un resentimiento permanente, 10 años, 15 años, 20 años, hacen un cambio interno en su organismo y se desarrolla un cáncer. Entonces, todas estas cosas modernas que están hablando en el mundo, en 3 o 4 años va a ser una revolución en el mundo entero. Y qué bueno, porque recién vamos a saber cómo nos hemos hecho nuestra propia enfermedad. Los hipertensos, los diabéticos, todas estas cosas que estamos hablando, mucho de esto tiene que ver con no haber manejado bien una emoción en el momento oportuno. Vamos a recibir, muchas gracias Abraham, porque me ha permitido aclarar un poquito este tema. Cuando hablemos de programación neurolingüística vamos a hablar muchísimo de eso. César de Magdalena. César, ¿aló? Bienvenido. César Morales. ¿Cuál es su pregunta, don César? Soy de San Martín, doctor. Hace más o menos 20 días empecé a sentir una picazón terrible, incontrolable en toda la parte de la carótida, exclusivamente en la frente. Bien, yo acudí a un hospital donde me atendieron y tuve hasta 2 sesiones, hasta 3 sesiones, citas, y la doctora, después de haber hecho unas tomas a la parte de la frente donde se produjo una hinchazón pequeña, con una heridita pequeñita, pero más que todo tenía picazón. Le expliqué todo eso a la doctora en dermatología, y a donde fui derivado, y la doctora me recetó eritromicina. Muy bien, completé la primera dosis de eritromicina, fui a la segunda cita y le dije que todavía me fastidiaba un poco, pero me dijo, ya mejoró, no se preocupe, ya va a completar una segunda dosis y no hay problema, pero completé la segunda dosis y tengo cita para mañana. Lo concreto es de que ayer y anteayer empezó a dar una picazón incontrolable en el mismo lugar, sobre la ceja izquierda y un poquito más al centro, exclusivamente de la frente, no en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces ya yo no pude, ¿le quiere hacer una pregunta? Me fui a donde un químico farmacéutico, que es mi amigo, y me dijo, hasta que te vea tu doctora mañana, lunes, vas a tomar... Señor, una cosa. Don César, le va a hacer una pregunta a la doctora Pancorbo. ¿Alguna descamación en la superficie de la frente? ¿Está roja? ¿Está con escamas? ¿Tiene algún borde? Doctora, muy buenos días. Tiene un poquito de escamitas, pero no como que fuera un hongo ni nada por el estilo. Algo simple. Pero más que todo a mí me da la impresión de que fuera algo emotivo. Sería bueno, señor, que nuevamente acuda a la consulta. Hay que hacer un pequeño raspadito. A veces pueden haber desde honguitos que se están presentando de manera muy pequeñita y que puede extenderse en el transcurso de la semana. Siempre un estudio, un examen directo de piel nos puede llevar a un diagnóstico preciso y poder darle usted un tratamiento más eficaz, ¿no? Porque el usar cremas de manera repetitiva y acudir a la farmacia no es lo adecuado para que lo puedan medicar, sino va a alterar la forma de la lesión, y el diagnóstico cuando usted ya vaya al médico dermatólogo no va a ser el más preciso porque ya se usaron cremas, varias cremas, ¿no? Yo no he utilizado, no me han recetado ninguna crema, doctora. La dermatóloga me recetó eritromicina 2 tomas en 6 días. Y como ahí he tenido picazón. Pero como no ha ido bien, don César, como no le ha ido bien todavía con eso, o vuelve usted a su mismo dermatólogo o dermatóloga preferible para explicarle que no ha ido bien y ella pueda tomar otros exámenes
un raspadito de allí, mirar al microscopio para ver qué cosa más hay allí. Pero el tema se resuelve en un dermatólogo, no se resuelve en otras manos. Acuda usted a un profesional acreditado que corresponda en un buen sitio. Muy bien, ese es el camino. Muy amable, doctor. Muchas gracias, don César.